Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Antropología. Vamos a hablar de ecología y procesos culturales. La ecología estudia las relaciones que ligan a organismos vivos de la misma o distinta especie entre sí y con el medio ambiente. El término deriva de la palabra griega oikos, es decir, lugar o casa donde uno reside. La antropología ecológica examina la relación entre una población humana, la cultura y el entorno del que forman parte otras poblaciones humanas y no humanas. Muchos antropólogos consideran que la cultura es una estrategia adaptativa del hombre al medio ambiente, contribuyendo a su supervivencia en cualquier lugar de la Tierra. El hombre se adapta a los distintos ecosistemas, sirviéndose de la cultura como respuesta flexible ante las constricciones y oportunidades ambientales. La antropología ecológica, ligada a la ecología y a la biología, presta especial atención a las condiciones materiales de la vida humana, ya que destaca que la cultura no es una actividad mental que se pueda disociar del contexto biológico, histórico, ecológico o económico. Algunos enfoques señalan que el núcleo central de la cultura está integrado por rasgos tecnológicos, económicos, demográficos y sociales ligados a la explotación del entorno. El sistema de creencias, valores e ideas es un fenómeno derivado, aunque también se examina su efecto sobre los primeros. La antropología ecológica maneja y cuantifica datos de tipo material, intentando hacer de la antropología una ciencia centrada en la explicación científica de los fenómenos culturales. Tras de situar la antropología en el nivel de rigor y objetividad alcanzados por otras disciplinas como la economía, la ecología o la biología. Por otro lado, la antropología ecológica busca explicar el origen, la causa o la función de las prácticas culturales desde una perspectiva sincrónica o diacrónica. Hablemos de enfoques en la antropología ecológica. La antropología ecológica es un campo en el que se han desarrollado enfoques, teorías, modelos y modos de explicación divergentes y a veces contrapuestos. Nombrémoslos. De la ecología cultural. En las dos primeras décadas del siglo XX, el medio ambiente ha sido analizado por la antropología desde dos perspectivas contrapuestas, el determinismo ambiental y el posibilismo. El primero sostiene que el medio ambiente es la fuerza que explica las prácticas culturales. El segundo considera que el medio ambiente no determina, sino que establece límites, siendo responsable de la ausencia de ciertos rasgos culturales y permitiendo distintas pautas sociales. Son los factores históricos o culturales los que en última instancia determinan las pautas culturales de un grupo humano. En este contexto, Stewart ha impulsado los estudios de ecología cultural. Destaca que el objetivo último de la antropología es formular leyes, generalizaciones o regularidades culturales derivadas de procesos recurrentes en diferentes culturas. Estas leyes han de fundarse en relaciones causa-efecto, de tipo diacrónico o bien sincrónico, el funcional. La formulación de estas leyes es lo que confiere a la antropología el estatus de una disciplina científica. Stewart aborda la interacción entre medio ambiente y cultura como una relación en la que los factores ambientales locales son la causa y las pautas culturales el efecto o la respuesta adaptativa. La ecología cultural estudia el efecto del entorno en la cultura o bien la adaptación de la cultura a su entorno. El medio ambiente no solo permite o bien limita las respuestas culturales, sino que las adaptaciones ecológicas culturales constituyen procesos creativos. El término ecología cultural trata de explicar el origen de rasgos y pautas culturales concretos que caracterizan a diferentes áreas. La adaptación es, pues, definida en términos de una relación causa-efecto. Su análisis distingue el núcleo cultural de los rasgos secundarios. El núcleo cultural es la constelación de rasgos que están más estrechamente relacionados con actividades de subsistencia y prácticas económicas. Se trata de rasgos básicos o constantes. Incluye pautas sociales, políticas y religiosas estrechamente relacionadas con estas prácticas. Los rasgos secundarios tienen una gran variabilidad, ya que están menos estrechamente ligados al núcleo. Dichos rasgos están determinados en mayor grado por factores histórico-culturales, es decir, por innovaciones aleatorias o la difusión. Estos rasgos son de naturaleza única e irrepetible.
La conclusión de Stewart es que la ecología cultural presta una atención fundamental a aquellos rasgos que el análisis empírico demuestra que están más estrechamente relacionados con la utilización del entorno según formas culturalmente prescritas. La ecología cultural analiza tres procesos. Primero, la interrelación entre la tecnología productiva y el entorno físico. La tecnología incluye instrumentos de caza y pesca, recipientes para almacenar alimentos, medios de transporte, dispositivos para combatir el frío o calor extremos, técnicas agrícolas y de pastoreo, sistemas de comercio, instituciones de crédito y capital. Segundo, las pautas de conducta referidas a la explotación de un área concreta con una tecnología particular. Así, algunas actividades económicas como la recolección de plantas silvestres o la agricultura de tala y quema se hacen de forma individual, mientras que otras tareas requieren la cooperación. Y el tercer punto, que examina el grado en que las pautas de conducta involucradas en la explotación del entorno afectan a otros aspectos de la cultura, como estructuras de parentesco, organización social o política. Stewart utiliza los conceptos de tipo cultural, niveles de integración sociocultural y evolución multilineal. Los tipos culturales son constelaciones de rasgos del núcleo que surgen de adaptaciones ambientales y que representan niveles de integración similares. El concepto niveles de integración sociocultural sirve para analizar tanto la estructura interna de las modernas culturas más complejas como el desarrollo sucesivo de sociedades cualitativamente diferentes. Por ejemplo, la familia, la banda patrilineal, el linaje local, el clan, el sistema cultural nacional o estatal constituyen distintos niveles de integración sociocultural. A diferencia de la evolución unilineal o universal, la evolución multilineal es una metodología basada en el supuesto de que se producen regularidades significativas en el cambio cultural, ocupándose de la determinación de las leyes culturales. Aborda aquellos paralelos limitados de forma, función y secuencia que tienen validez empírica, es decir, analiza formas y procesos recurrentes similares a paralelos en diferentes culturas, pero no universales. Stewart describe a los indios Shoshone de la Gran Cuenca como un tipo cultural cuyo nivel de integración sociocultural es la familia nuclear, en ocasiones incrementada con algún pariente, era la unidad de organización social. Esta fragmentación en pequeñas unidades sociales estaba relacionada con una tecnología de caza y recolección de recursos alimenticios escasos e impredecibles en el espacio y en el tiempo, dependientes de la variación de las lluvias. Los Shoshone residían en un hábitat de estepa y de desierto y no disponían de técnicas para preservar y almacenar los alimentos. La densidad de población era muy baja, alcanzando de media una persona por cada 20 o 30 millas cuadradas. Durante la primavera y el verano, cada familia viajaba sola, o con una o dos familias emparentadas en busca de semillas, raíces, antílopes, conejos, langostas, insectos, larvas. En el otoño se desplazaba a la zona montañosa del pino piñón, estableciendo, en invierno, el campamento en dicha área para recoger los frutos de ese árbol. Se formaban entonces agregados mayores de familias, entre 20 y 30, próximas entre sí. Pero a principios de la primavera, las familias sufrían hambre, de modo que se separaban y cada una de ellas buscaba alimentos por su cuenta. Asimismo, el liderazgo y la cooperación temporal entre familias se desarrollaban cuando se practicaba la caza colectiva del conejo y del antílope. Stewart concluye que la adaptación a este entorno provocaba la fragmentación social en familias nucleares. Los esquimales son un tipo cultural diferente, aunque su nivel de integración sociocultural es también la familia. La banda patrilineal es un tipo cultural cuyos rasgos más importantes, patrilinealidad, patrilocalidad, exogamia, formación de linajes, etc., constituyen el núcleo cultural. Representa un nivel de integración sociocultural superior al de la familia. La causa explicativa de la banda patrilineal se encuentra en la pauta de explotación tecnológica del entorno, como la densidad demográfica de una persona o menos por milla cuadrada debido a técnicas de caza y recolección en áreas de escasos alimentos, también como un entorno en el que el principal recurso es la caza de rebaños pequeños y dispersos de animales no migratorios y que pueden sustentar a grupos reducidos de personas en un territorio restringido, y también el transporte limitado a portadores humanos. En cambio,
Cuando se da caza a grandes rebaños de animales migratorios, caso del bisonte y del caribú, surgen agregados mayores de personas que cooperan entre sí, como la banda bilateral o compuesta, formada por familias nucleares no emparentadas. Stewart pone, por ejemplo, que de la banda patrilineal a los bosquimanos de Sudáfrica, la zona de Tierra del Fuego, los tasmanianos, etc. Diversos estudios se han llevado a cabo bajo la órbita de la ecología cultural de Stewart. Por ejemplo, Sarins, 1957, ha defendido la hipótesis de que la estructura familiar, familia nuclear y familia extensa tradicional, en Moala, Fiji, depende o está determinada por la pauta de tenencia y explotación de la tierra. Así, en la aldea de Keteira persiste la familia extensa tradicional, ya que está bien adaptada a la explotación de tierras y recursos tanto cercanos como bastante alejados en el espacio del lugar de residencia. El considerable tamaño, el sistema de autoridad y jerarquía interna, el control centralizado de los recursos y la distribución equitativa de los alimentos y de la propiedad hacen de la familia extensa una unidad ideal para la explotación de tierras distantes. En cambio, en la localidad de Naroi se ha desarrollado la familia nuclear, ligada a la explotación de tierras próximas a la aldea. Gert, en 1972, ha contrastado el ecosistema del sudeste de Bali, caracterizado por lluvias abundantes y predecibles en el tiempo, y un paisaje de arrozales con el piedemonte del Atlas Medio en Marruecos, la subregión central oriental, en el que las lluvias son escasas e irregulares en el tiempo y en el espacio. Estos ecosistemas han dado lugar a diferentes pautas de adaptación cultural. Así, el ecosistema del sudeste de Bali ha jugado un papel activo en el desarrollo de un principio de organización de base colectiva, que regula de forma escalonada la demanda de agua para el riego. En el caso de Marruecos, el sistema de regadío tiene una base individualista, fundada en la propiedad privada del agua. Hablemos de evolucionismo cultural. White diferencia tres subsistemas culturales dispuestos como estratos horizontales: el tecnológico, el sociológico y el ideológico. El tecnológico está compuesto por los instrumentos materiales, mecánicos, físicos y químicos, junto con las técnicas de su uso, con cuya ayuda el hombre, como especie animal, es articulado con su hábitat natural. El sistema sociológico está integrado por relaciones interpersonales que se manifiestan mediante pautas de conducta tanto colectiva como individual. Son los sistemas sociales, familiares, económicos, éticos, políticos, militares. El sistema ideológico. Este está formado por ideas, creencias, conocimientos. Incluye mitologías, también leyendas, literatura, filosofía, ciencia. Ahora bien, el sistema tecnológico desempeña el papel principal en tanto que el sistema social es secundario respecto al sistema tecnológico. Es decir, la tecnología es la variable independiente, mientras que el sistema social es la variable dependiente. Por último, el sistema ideológico o filosófico está condicionado por la tecnología y filtrado a través del sistema social. White asevera que el grado de desarrollo cultural viene determinado por la cantidad de energía aprovechada per cápita o por la eficiencia de los medios tecnológicos. Así enuncia la ley básica de la evolución cultural, consistente en que la cultura evoluciona a medida que aumenta la cantidad de energía aprovechada anualmente per cápita o a medida que aumenta la eficiencia de los medios instrumentales usados para poner a trabajar la energía. Se resume esta ley de la evolución. Y se ha criticado este planteamiento porque, si bien la evolución o el desarrollo cultural conlleva un aumento de la energía disponible por persona o de la cantidad de alimentos obtenidos por unidad de superficie, la evolución no implica un aumento, sino un descenso de la eficiencia energética, entendida esta como la relación entre el output y el input energéticos. White distingue tres niveles de fenómenos: biológico, físico y cultural, destacando que lo que diferencia al hombre del animal es su capacidad para usar símbolos y que la unidad constitutiva de la cultura es el símbolo. Hablemos de funcionalismo ecológico. White y Rappaport han criticado los supuestos de la ecología cultural de Stewart
impulsando el funcionalismo en los estudios de antropología ecológica. El funcionalismo ecológico. Este rechaza tanto el determinismo ambiental como el posibilismo, defendiendo el análisis de sistemas que toma en consideración todos los componentes e interacciones dentro del sistema. El medio ambiente no es una entidad externa e independiente, sino que constituye, con la cultura y el hombre, una unidad funcionalmente inseparable, en la que las variables están relacionadas por realimentación. Luego, el funcionalismo ecológico utiliza los conceptos de sistema y subsistema, conducta, función, adaptación, autorregulación, homeostasis y realimentación. El análisis sistémico examina cómo funcionan o se comportan los componentes en interacción del sistema. Los sistemas y subsistemas están formados por variables, cuyos valores o estado pueden oscilar dentro de ciertos límites sin ser alterada la viabilidad del sistema. El cambio en el estado de una de ellas provoca modificaciones en el estado de las demás. Los sistemas incorporan mecanismos de autorregulación. Los componentes del sistema están regulados por un proceso homeostático que conduce a su preservación dentro de unos límites definidos. Los procesos de control y regulación de estas variables tienen lugar a través de la realimentación, en particular la negativa. De esta forma se desarrollan sistemas cibernéticos regulados mediante realimentación como respuesta ante cualquier factor que perturba el sistema. Estos sistemas son estructuras de bucle cerrado, de naturaleza circular en vez de lineal. Cuando se producen alteraciones en alguna variable del sistema, hay otras variables que ponen en acción mecanismos correctores que contrarrestan la perturbación existente. La adaptación comprende aquellos procesos por los que los sistemas vivos mantienen homeostasis ante cambios ambientales a corto o largo plazo. Se mantiene así la flexibilidad sistemática o la capacidad de respuesta homeostática ante las perturbaciones ambientales. El concepto de homeostasis requiere un cambio continuo de estado y a veces de estructura en los sistemas, lo que da lugar a un equilibrio dinámico. Los procesos adaptativos de tipo genético, fisiológico, conductual y cultural tienden a preservar los valores de las variables, el tamaño de una población, calorías, proteínas ingeridas, dentro de unos límites de viabilidad. La realimentación negativa. Este es un proceso por el que la desviación del estado de una variable respecto a los valores de referencia inicia acciones correctoras que buscan devolver el estado de esta variable a dichos valores. Los valores de referencia, o el rango de valores, son los valores en torno a los cuales tiene lugar la regulación o el equilibrio del sistema. Estos, los de referencia, reflejan las concepciones y deseos culturalmente determinados de un pueblo. Estos valores forman parte del modelo conocido. Pero ellos, los valores de referencia, son independientes de los rangos de metas o rangos de viabilidad, de las variables que definen el funcionamiento adecuado o la persistencia del sistema. El rango de metas pertenece al modelo operacional. Ahora bien, los valores de referencia a veces violan los rangos de metas de las variables biológicas, ambientales o fisiológicas, amenazando la persistencia del sistema. En nuestra sociedad, por ejemplo, predominan valores de referencia económicos que atentan contra los rasgos de metas del medio ambiente. Un sistema cibernético o de autoequilibrio no implica que sea adaptativo o funcional. Los sistemas se pueden equilibrar en niveles autodestructores, lo que da lugar a comportamientos disfuncionales y desadaptativos. De ahí que la realimentación negativa no sea siempre homeostática. El funcionalismo ecológico se opone a la autonomía de la antropología cultural. La cultura, constituida por símbolos, no está desconectada, sino que interactúa con los organismos formados por células. En consecuencia, defiende la integración de la antropología cultural en el marco de la ecología general o biológica, asumiendo sus conceptos, sus principios y sus supuestos teóricos. Se interesa por el papel funcional y adaptativo del comportamiento humano ante su medio. La ciencia de la ecología ha de elaborar leyes y principios aplicables tanto al hombre como a otras especies. La cultura es una conducta que efectúa la adaptación de una población humana a su entorno ecológico, lo que da lugar a unas relaciones favorables con él. Además, la conducta está sujeta a algún tipo de selección, puesto que los distintos comportamientos de los individuos o grupos
tienen diferentes grados de éxito en la supervivencia. El funcionalismo ecológico maneja dos argumentos en favor de la integración de la antropología cultural en una ecología general. Primero, si bien es cierto que la cultura es ontológicamente distinta de los fenómenos orgánicos y que las leyes que gobiernan los procesos culturales son especiales para los fenómenos culturales, ello no implica que una autonomía funcional. Por ejemplo, podemos analizar cómo funciona un coche recurriendo a las leyes físicas de la mecánica y de la termodinámica. Pero si se quiere entender su uso y función en el sistema social, se deben utilizar conceptos de economía, sociología, antropología y ciencia política. En cambio, si se desea comprender su efecto en la biosfera, se debe adoptar el punto de vista de la meteorología, la ecología y las ciencias biológicas. Luego, la conducta cultural o simbólica del hombre y el comportamiento del animal tienen una equivalencia funcional. Así, mientras los hombres cazan venados con arcos y flechas a la vez que hablan entre sí, el león captura y consume su presa con garras. En ambos casos, la conducta es funcionalmente equivalente, ya que hay un intercambio material entre el depredador y la presa. No importa que la conducta de los humanos sea cultural y la del león no lo sea, lo relevante aquí es que la cultura es uno de los medios empleados por las poblaciones humanas para satisfacer sus necesidades biológicas en los ecosistemas en los que participan. Interesa, pues, plantearse qué efectos tiene la conducta cultural en los sistemas biológicos, organismos, poblaciones, ecosistemas, y si favorece o pone en riesgo la supervivencia y el adecuado funcionamiento de dichos sistemas, si mantiene o degrada los sistemas ecológicos en los que tiene lugar. Segundo punto. El hombre comparte con el animal aspectos comunes. Al igual que los demás animales, el hombre está vinculado a entornos integrados por otros organismos vivos y elementos abióticos de los que obtiene energía y nutrientes para su subsistencia y a los que ha de adaptarse si no quiere perecer. Mientras la antropología toma como punto de partida lo que es único en el hombre, la perspectiva ecológica se ocupa de lo que es común al hombre y al animal. Se requiere conocer primero las similitudes o los aspectos comunes para entender después las diferencias. El funcionamiento ecológico no examina la causa o el porqué de las prácticas culturales, sino la función de estas, es decir, su contribución a la persistencia del sistema. La demostración de la función es diferente de la explicación causal. El análisis de la función no se interesa en por qué está presente o cómo ha llegado a establecerse en un tiempo y lugar concretos un rasgo cultural, sino cómo funciona o qué papel cumple, es decir, para qué sirve o qué efectos tiene sobre el ecosistema, la población u otros organismos. Por ejemplo, una función como la fertilidad del suelo se puede lograr mediante el uso de abonos químicos, el estiércol del ganado, la rotación del suelo, el barbecho u otras prácticas culturales. Si se emprende un análisis causal, hay que responder a la pregunta de ¿por qué en un lugar y tiempo concreto se ha conseguido la fertilidad del suelo? Por ejemplo, con el estiércol del ganado en vez de con el barbecho u otras prácticas. La descripción de la función de una práctica cultural puede conducir a la causa si y solo si se obtiene este efecto, la fertilidad, con ella y no con otras prácticas ya existentes de hecho o imaginables. El análisis funcionalista resulta en ocasiones vago, impreciso, insuficiente, ya que a menudo no asigna valores cuantificables y variables manejadas como tamaño demográfico, ingestión de proteínas, flujo de energía, intensidad de trabajo, etc. A veces establece límites superiores que no deben ser rebasados, términos como funcionamiento adecuado, supervivencia o persistencia, adaptación, homeostasis, que carecen con frecuencia de un contenido empírico específico. Rappaport, en 1971-1979, contrapone el modelo operacional del medio ambiente, el construido por el investigador mediante la observación y medición de realidades empíricas conforme a los principios y teorías de las ciencias objetivas, al modelo conocido, el fundado en las creencias y conocimiento de nativo, el cual introduce elementos no empíricos. Ahora bien, el etnógrafo, que aborda problemas ecológicos, ha de integrar ambas perspectivas, el modelo conocido y el modelo operacional. El funcionalismo ecológico toma como unidades de análisis la población, la comunidad y el ecosistema. Favorecerá los estudios de ecología de sistemas, la unidad de análisis es el ecosistema.
y la ecología de poblaciones. La unidad de análisis es la población. Se han realizado trabajos de campo desde la perspectiva del funcionalismo. Por ejemplo, Baida, en 1961, ha destacado que la guerra entre horticultores, como los maoríes en Nueva Zelanda y los Iban de Sarawak, tienen consecuencias ecológicas como la expansión de una población en aumento y el incremento de la tierra cultivable. Este tipo de argumento implica que también se puede analizar la guerra como una respuesta a una situación de presión demográfica y escasez de tierra. Serían factores causales. Rappaport, en 1968, ha analizado el ciclo ritual marine como un mecanismo homeostático complejo que regula por realimentación negativa las relaciones de los Tsambaga Maring, una población de horticultores itinerantes establecidos en las tierras altas de Bismarck, en Nueva Guinea, con otros organismos vivos, poblaciones humanas y no humanas, y con componentes no vivos en un ecosistema. Este mecanismo mantiene las variables dentro de unos valores de referencia específicos, de tal forma que cuando el estado de los componentes se desvía de aquellos, se inician procesos correctores para retomar a dichos valores. El sacrificio ritual del cerdo tiene lugar cuando el incremento de la piara origina una sobrecarga de trabajo en las mujeres que proveen de alimentos a los animales o provoca conflictos porque estos invaden los huertos de los vecinos. Luego, el ritual regula la intensidad del uso de la tierra, la cantidad de trabajo realizado, la frecuencia de la guerra, la duración del periodo de barbecho del bosque de sucesión secundaria, el tamaño de la piara de cerdos, el consumo de cerdo y otros animales no domesticados como fuente de proteínas y de grasa y el intercambio comercial de bienes entre aliados. De esta forma, se evita la degradación del medio ambiente. Se trata de un ecosistema ritualmente regulado. Por otra parte, la población Tsambaga se articula con otras poblaciones humanas vecinas, formando poblaciones regionales. Piet Dogsche, 1965, ha examinado las funciones de Potlatch-Kakut en un ecosistema cuya productividad era tan variable que amenazaba la subsistencia de esta población. Dicha institución servía para redistribuir riqueza y alimentos entre los distintos numais, o grupos de parentesco locales, intercambiar y convertir unos bienes en otros y validar el cambio de estatus social. Bolton, en 1979, ha puesto de manifiesto que el ciclo ritual de fiestas que tiene lugar en una población andina de Perú regula el sacrificio del cuy y la distribución óptima de proteínas de este animal en el periodo de mayor déficit dietético. Este ciclo festivo se extiende desde Navidad, en enero, hasta el Corpus Christi, en junio, en estrecha correspondencia con la estación lluviosa. Ahora bien, la descripción funcional de cómo opera una institución social es valiosa e importante, ya que desvela procesos e interacciones que de lo contrario permanecerían ocultos. Además, el análisis funcional pone de manifiesto aspectos ventajosos que contribuyen a preservar una institución cultural y en ocasiones proporciona hipótesis sugerentes sobre el origen o causa de una práctica cultural, aunque resulte difícil demostrar empíricamente su validez.